Programa de clasificación B, apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido I, informativo. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hablemos de derechos humanos y su defensa. Es tiempo de trabajar por la dignidad de las personas. Humanizándonos. Todos los lunes con Sibel Martínez y Hernán Reyes. Empezamos. Buenas tardes, queridos amigos, amigas de Humanizándonos. Bienvenidos a nuestra edición número 32. Agradecemos su gentil sintonía en el dial 100.9 FM de la Casa de la Cultura. Estamos también en redes sociales de Cultura FM 100.9. Como todos sabemos, el día de ayer se realizó el debate presidencial organizado por el CNE. 7 candidatos participaron en el debate obligatorio. El lugar de Fernando Villavicencio, asesinado el pasado miércoles, permaneció vacío. La poca profundidad en las propuestas fue la tónica del debate, que se centró más bien en las discrepancias de los candidatos, ya sea por la metodología, las reglas del espacio y también ciertos ataques entre ellos. En lo personal, yo no encontré mucha sustancia en el debate. Los candidatos comenzaban hablando de una cosa y terminaban hablando de otra, monotemáticos, confrontativos, con honrosas excepciones. No dijeron cómo van a hacer las cosas. Se fueron por las ramas cuando se les preguntó sobre todo cómo van a hacer las cosas. La enredada metodología sin duda no ayudó mucho, y tampoco la paciencia de los moderadores. Las preguntas fueron mal planteadas, muy abiertas, no estaban acorde a la realidad que enfrentamos. Finalmente los candidatos tienen 1 año y medio para gobernar. La idea entonces era que esas preguntas se las ponga sobre la base de ese escenario, ¿no? Frente a este poco tiempo que se va a tener para gobernar. No se habló de minorías, de grupos de atención prioritaria, tampoco se habló de empleo, de educación. El énfasis en temas de salud se redujo a medicinas y todos sabemos que el problema en el sistema de salud pública va más allá de eso. Finalmente, hay problemáticas epidemiológicamente significativas que ni siquiera están en el imaginario de los candidatos: el embarazo infantil y adolescente, el consumo problemático de drogas, por ejemplo, incluyendo el fentanilo, el suicidio, la violencia basada en género, entre otros temas de gran relevancia como el cambio climático, la seguridad alimentaria, entre otros, no fueron discutidos ayer. De esto y otros temas vamos a hablar sin duda en este programa, y como siempre doy la bienvenida a Hernán. Hernán, ¿cómo estás? ¿Cómo percibiste tú el debate ayer? Buenas tardes, Sibel. Un saludo a todos nuestros oyentes, nuestras oyentes. El debate en realidad ya venía viciado, porque el ambiente, creo que la atmósfera que los ecuatorianos estamos respirando es una atmósfera bastante tóxica. La violencia política que impera en nuestro país y que se ha sumado a la violencia social que estamos viviendo todos los días, creo que han ido devaluando, no sé si esa sea la palabra correcta, Sibel, devaluando la creencia de las personas en que estas elecciones puedan modificar el panorama de manera sustantiva. Y en ese sentido creo que el asesinato de Fernando Villavicencio, este execrable crimen cometido la semana anterior, ha caído como un mazazo, diría yo, en el ánimo de los ecuatorianos. A mí me parece que eso también marcó, diría yo, aparte de los errores propios que hubo en cuanto a metodología desplegada en el debate, en cuanto a candidatos que quisieron quizá repetir los clásicos eslóganes, las frases de campaña, confundieron el debate con una tarima, el espacio para el debate con una tarima,
Aparte de todo eso, creo yo que efectivamente no estamos de ánimo los ecuatorianos como para poder inclusive desde nuestras diferencias ideológicas y políticas pensar que hay una oferta, digamos, un menú de diferencias entre los candidatos y poder finalmente optar por algunos. Así que creo yo hay un mal ambiente, en definitiva. Vamos a tratar de explorar justamente las razones estructurales de este mal ambiente y cómo ojalá podamos salir del mismo. En ese sentido, en el programa de hoy vamos a tratar de expandir un poco el debate, el análisis. Trataremos de profundizar sobre si la propuesta social que desde nuestro programa, desde nuestras posturas con Cibel son fundamentales, estuvieron presentes o fue un tema de segundo plano en el debate, y también vamos a hablar sobre la violencia política y la responsabilidad estatal que hay, no solamente alrededor del asesinato del candidato Fernando Villavicencio, sino ahora último también Cibel, y vamos a dar una noticia lamentable igual. Pedro Briones, dirigente de la Revolución Ciudadana en Esmeraldas, en la población de San Mateo, ha sido asesinado esta tarde. Un balazo acabó con su vida, y esto implica que no paramos en esta espiral de violencia que estamos viviendo, Cibel. Así que junto con Jorge Núñez, en el primer caso ver el tema del debate y la parte social con Natalia Sierra, y en el segundo con Jorge Núñez, un antropólogo político, vamos a mirar justamente este lamentable tema. Así es, Hernán, y claro, no podemos dejar de referirnos a algo que nos estremeció la otra semana y que tiene que ver con el asesinato de Fernando Villavicencio. Él fue asesinado en la tarde del pasado miércoles, como todos sabemos, tiroteado al salir de un mitin en el recinto del Colegio Dillon, al norte de Quito. Un crimen por el que hay 6 detenidos, pero donde se desconoce quién está detrás hasta el momento de la orden de asesinarlo. Como tú bien comentas, hay algo y es debido también de asesinados entre funcionarios públicos o candidatos a cargos y a varios dignidades que incluso han sobrevivido intentos de asesinato. Esto es algo muy, muy preocupante. Y claro, frente a esta situación, como tú bien comentabas, tenemos invitados con los que ojalá podamos tratar con suficiencia estos temas. Pero antes, efectivamente, quizá dar el primer paso a las noticias, ¿no?, por los derechos. Así es, como primera noticia queremos informar sobre los principales puntos que la Alianza de Organizaciones de Derechos Humanos, compuesta por 14 organizaciones que trabajan justamente este tema en el país, ha hecho en relación al asesinato del candidato Fernando Villavicencio. No sé si quieres leer tú, Cibel, tienes a mano el comunicado. Fundamentalmente está condenando como primer punto el asesinato de Fernando Villavicencio. También está solidarizándose con él, con su familia, con sus allegados. Luego de eso está haciendo 2 exigencias que son absolutamente justas. Una al gobierno nacional para que justamente haga una tarea de verdad, llegue a la verdad, repare y haga justicia con respecto a este crimen deleznable, y también investigue yo diría limpiar esta huella, esta mancha que está contaminando el ambiente político. Y en ese sentido necesitamos a futuro saber que la Fiscalía y las otras instituciones del Estado están actuando de manera adecuada. Ya hay 6 detenidos, 6 detenidos de nacionalidad colombiana, estaban viviendo aquí en el Ecuador con identidad falsa, con cédulas de identidad falsa. Esa es la última información de la policía. Y las armas decomisadas junto con estas personas ya habían sido usadas en crímenes anteriores en distintas ciudades del país, Quito, Guayaquil, Santo Domingo y otras ciudades del país. Así que es grave, aquí hay una
realmente una conspiración y necesitamos saber quién es o quiénes son los autores intelectuales del hecho. Sí, y así como se pronunció la Alianza de Organizaciones, también comentar que tras este pronunciamiento la CIDH condenó la violencia política y alertó ataques a la democracia. La CIDH rechazó la violencia y llama al Estado a investigar, juzgar y sancionar diligentemente estos hechos, siguiendo líneas de investigación que busquen determinar el móvil de los asesinatos e identificar a los responsables de planearlos y ejecutarlos. La CIDH instó además a las autoridades ecuatorianas y a la sociedad en general a garantizar elecciones pacíficas en el país y respetar los resultados como máxima expresión de la soberanía popular, con estricto apego a la democracia representativa y a los derechos humanos. Y finalmente, la CIDH también exhortó a la Organización de los Estados Americanos a continuar prestando especial atención al proceso electoral en Ecuador para asegurar que se celebren elecciones justas, pacíficas y de conformidad con la Carta Democrática Interamericana, Hernán. Aparte de la violencia política, sigue la violencia social. Esto es imparable y no solamente cobrando, como a veces suele decir de manera bastante superficial la policía, ajuste de cuentas entre delincuentes o entre criminales, sino, y lo que más nos duele, nos preocupa, afectando la vida de personas inocentes, de personas que estuvieron, como vulgarmente se dice, en el lugar equivocado, el momento equivocado. Hay una noticia preocupante, niños y niñas, un niño y una niña de 13 años murieron, varios niños y niñas de 13 años murieron como de estudiantes mientras trabajaban en el día. Como ustedes saben, cuando la familia es pobre, el adolescente, el niño inclusive, le toca recurrir a esta lacra social que es trabajar, cuando él debe estudiar, cuando él está en una edad donde no debería hacerlo. Y sin embargo, mientras estaban cumpliendo estas tareas de trabajo diario, fueron asesinados en la provincia de Esmeraldas, una de las provincias junto con Guayas, Manabí y ahora yo diría Pichincha, las más violentas del país. Y el titular también del Diario Expreso nos comenta que en Manta 3 menores se suman a las víctimas de violencia criminal en el país y una niña, como tú comentabas, de 13 años falleció, mientras sus 2 hermanos de 6 y 15 años resultaron heridos tras el ataque de sicarios. Nos duele el corazón comentar estas noticias, porque siempre los niños, digamos, no están en la visión de los gobiernos. Yo revisaba ayer particularmente algunos datos para referirme al debate en una entrevista que tuve ahora y me veía con mucha preocupación cómo el gobierno actual había disminuido el presupuesto para la protección de la infancia y la adolescencia, Hernán, ahora, recientemente. Y mira, nadie ha dicho nada a este respecto, ¿no? Yo digo, los niños al final del día han sufrido los embates de esta ola de violencia, pero también de todos los flagelos sociales que estamos viviendo. La otra semana, como les comentábamos, hablábamos incluso de una migración de menores no acompañados que bordean los 3.000 casos. Y al final, ayer en el debate no se pronunciaron al respecto, no se habló nada sobre niñez y adolescencia y hoy tenemos que lastimosamente comentar estas noticias tan graves, ¿no? La violencia criminal también les pasa factura a niños, niñas y adolescentes. Y queremos también en este primer segmento terminar comentando, primero informando y luego comentando sobre un acuerdo por la seguridad y la paz social del Ecuador, al cual fueron convocados los candidatos y la candidata presidencial, asistieron 4 de ellos y fue firmado justamente el 11 de agosto. Queremos leer este acuerdo, nos parece importante, algo es algo, como se puede decir. Sabemos que esto va mucho más allá de simplemente reunirse y llegar a un acuerdo, pero creo que es importante tomarlo en cuenta. El acuerdo dice lo siguiente: nos comprometemos a unir esfuerzos de cara al futuro para garantizar la gobernabilidad y apoyar la iniciativa que vaya encaminada a brindar seguridad al pueblo del Ecuador.
Andrea González Nader, Javier Herbas, Bolívar Armijos, Otto Sonel-Hosner y Yacu Pérez. En este caso, 4 candidatos a la presidencia y la candidata a la vicepresidencia del extinto Fernando Villavicencio. Dicen, por el bien del país, hemos acordado los siguientes puntos. Nos solidarizamos con los seres queridos y simpatizantes de Fernando Villavicencio, otros líderes políticos asesinados y más de 4.000 víctimas de la violencia criminal de Ecuador. Repudiamos este magnicidio que marca una dolorosa página de sangre inédita en la historia nacional. Exigimos celeridad, transparencia y rigurosidad al gobierno nacional en el proceso investigativo por el magnicidio de Fernando Villavicencio. Es necesario encontrar verdad, justicia y reparación integral en este y todos los crímenes ocurridos en el país. Responsabilizamos al gobierno nacional por el incremento exponencial de la violencia criminal y política que atraviesa el país y exigimos acciones urgentes para brindar las garantías suficientes a la vida de los ecuatorianos, las ecuatorianas y el proceso electoral. Y por último, exigimos al gobierno que ejecute con un sentido de urgencia el presupuesto de seguridad civil. Esto es, creo que extremadamente importante. Las últimas noticias que teníamos es que ese presupuesto estaba absolutamente subejecutado. 8% me parece que 8%. Llegaba, y creo que este es uno de los puntos nodales para que hayamos llegado a la situación que hemos llegado. Bueno, uno de esos puntos, porque también yo creo que pasa por una serie de temas que seguramente vamos a analizar con suficiencia con nuestros 2 invitados, pero uno de ellos también es la falta de voluntad política y el conocimiento, ¿no? Tenemos que comentarles también, y nos parece importante, 2 casos que son, nos han llamado mucho la atención. El uno tiene que ver con que la madrugada de ayer un joven de 22 años alertó a la ciudadanía mediante un video que él mismo grabó haber sido agredido por un grupo de policías motorizados. Con la cara golpeada y ensangrentada, se lamentaba con dolor y tristeza al sentirse agredido por su condición racial. El joven, en realidad yo pensé que era adolescente, pero veo que ha sido un joven de 22 años, es afrodescendiente. Otra vez perfilamientos raciales, otra vez abusos policiales que deben ser condenados, y yo sí me permití llamar y vuelvo a llamar la atención al alcalde de la ciudad para que a través del sistema de protección de derechos se pronuncie y exija que nuestra ciudad pues esté libre de violencia, obviamente, pero que los derechos no sean vulnerados, y sobre todo de los adolescentes, de los niños, que a través de este perfilamiento racial siempre son maltratados por la policía, ¿no? Así es, Ibel, y terminamos este primer espacio noticioso con algo que no podemos dejar de mencionar. El portal Minuto y Medio, el portal digital Minuto y Medio, informó que en una casa de salud falleció el delincuente que se hizo viral, así es textualmente lo que da la noticia, este portal, cuando le cantaba la canción de la piñata mientras era golpeado en La Joya. Perdonen la sindéresis, la sintaxis está totalmente trasvasada, así está colocando la noticia el portal. Después de intentar robar a trabajadores de una construcción, el antisocial tenía antecedentes penales. Es decir, y se ve el video, esto es terrible, para mí es horroroso. Mientras le agreden hasta la muerte, porque el delincuente finalmente falleció, la gente está cantando la canción La Piñata. No podemos nosotros vivir en un país donde finalmente la gente termine siendo igual o peor que los delincuentes que están lamentablemente afectando la paz pública. No podemos ser igual o peores que ellos, y menos aún refugiándonos en la multitud. Así que me parece a mí esto deleznable, peor aún hacer de esto un show, peor aún estar cantando mientras se lo mata, porque en el fondo es eso, porque hemos llegado a un nivel de espectáculo siniestro, abominable, que creo que no podemos nosotros dejar de referirnos a esto. Así es. La pregunta es cómo llegamos acá, qué ha tenido que pasar para que la sociedad en general, las personas, desactivemos toda forma civilizatoria y derivemos más bien a casos de violencia cruel, pornográfica, porque esto es video grabado, ¿no? Con el beneplácito de algunos
de algunas personas. Y no falta, ¿no? La barra brava de la opinión pública que justifica estos hechos. Señores, quien justifica una aberración de este estilo, la muerte de una persona a golpes, realmente tiene graves problemas. Y esperemos que no sea la sociedad en su conjunto quienes justifican estos temas. Estamos en una situación complicada, la violencia se ha exacerbado, realmente buscamos respuestas, pero jamás la respuesta puede ser caer a golpes, matar a un delincuente, a una persona finalmente, ¿sí? Sobrepasando incluso la justicia, ¿no? El derecho a su defensa, el que se haga justicia y tomar la justicia por nuestra propia mano. No aceptamos este tipo de situaciones y debemos comentarlo con mucha claridad, porque en eso nos estamos convirtiendo, ¿no es cierto? En exigir manos duras y en, al final, que la justicia por nuestra propia mano, ¿no?, sea la que mande en el país, y eso no puede ser. Críticas solidarias y humanas. Son las voces y miradas en primera persona. Bueno, y ahora queremos dar paso a nuestra primera invitada en el segmento de entrevistas. Es la doctora en Sociología, catedrática universitaria, articulista en varios medios de comunicación y revistas digitales, analista social y política, la doctora Natalia Sierra, a quien tenemos el gusto de tener aquí en este espacio en vivo, además, y a quien agradecemos por darse el tiempo de estar aquí con nosotros para conversar realmente de algunas situaciones, ¿no?, que nos llama la atención, que está concatenado con el debate que vimos ayer y que efectivamente tiene que ver con lo que día a día nosotros en este programa tratamos, que es el bienestar social, la dignidad de las personas. Y frente a lo que ha sucedido, yo quisiera primero preguntarle cuál es su percepción respecto al debate del día de ayer. Doctora, bienvenida. Buenas tardes, gracias por la invitación. Pero yo creo que no me sorprendió, porque yo siento que el sistema de la democracia electoral desde hace algunos años, no sé si décadas ya, está funcionando mal. Y que para mí no es un debate, obviamente, ¿no? Porque un debate es otra cosa, hay un intercambio de propuestas, de opiniones y de argumentos. Y tiene que tener un formato de un debate, es decir, ahí tiene que haber un moderador o moderadores que puedan ir conduciendo este intercambio, ¿no? Pero aquí no. Yo cuando vi me parecía estos programas de televisión que ahora se acostumbran mucho, de concursos donde el ganador, claro, llega a ser un actor de la nada, ¿no? Este jueguito de los sobres y todo esto, ¿no? Entonces no es un debate, para empezar, y eso hay que decirlo, porque lo otro, aceptar que esto es un debate, es como que aceptamos un engaño. Esto no es un debate, ya, primero. Y obviamente ya el formato hace que sea imposible lo que se supondría tendría que ser estos espacios, que podamos mirar, entender, analizar, confrontar las distintas visiones de los candidatos, ¿no? Eso en el formato y la conducción. Luego yo veo que la forma también que tienen de hacer política ahora los actores políticos está ligada a eso, a este tema de este show, ¿no? O sea, entonces lo que se dedican es a acusaciones, retóricas, clichés, ¿no?, que realmente no dicen nada. Hay algunas sorpresas ahí que no sé si venga el caso decir que hay que seguirlas, ¿no? Pero en general es como ya personajes puestos que uno ya conoce, ¿no? O sea, ¿no?, el caudillo, ¿no? O sea, como reemplazo de caudillo, además, que ya conocemos, ¿no? Y cosas totalmente forzadas, además, ¿no?, con los que quieren, además, hablando de la paz y agrediéndose. Entonces, como
Y bueno, eso es mi percepción, no es un debate y además me parece preocupante porque el momento que vive el país es demasiado complejo para este tipo de engaños y burlas, desde mi punto de vista. Natalia, gracias por acompañarnos en el programa. Queríamos también que nos pudieras aclarar toda la suma de normativa. Por ejemplo, por un lado, el Consejo Nacional Electoral exige a los candidatos, a la candidata que presenten planes de gobierno. Por otro lado, los que hemos revisado los planes de gobierno vemos que son planes de gobierno no para 1 año y medio, a veces son planes de gobierno para 4 años, es decir, como que no fuera esta una elección extraordinaria, llamémoslo así. Pero al mismo tiempo genera un debate a través de un comité de expertos, supuestamente, donde no se debaten los planes de gobierno. Esas inconsistencias, esas incoherencias afectan la credibilidad no solamente del próximo proceso electoral, sino del propio estado de la democracia en el Ecuador. O sea, yo manejo que el problema no es de esta elección, que el problema es cómo está funcionando el sistema de la democracia liberal burguesa, llamémosle así. Yo siento que no está funcionando bien ni en sus propios principios. No hablemos de las propuestas de otro tipo de democracias más. No. En sus propios, digamos, en sus propias reglas de juego no está funcionando. Es más, es decir, lo que ha pasado alrededor de esta elección, y bueno, ya pasó antes, no acaban de asesinar a otro dirigente político y después de haber asesinado al candidato a la presidencia. Entonces uno mira que todo esto está tomado por intereses que no tienen que ver en estricto sentido con la política, en estricto sentido. Siempre están relacionados, pero ahora ya es algo que no tiene nada que ver con el juego de la democracia representativa, porque la democracia representativa tiene sus propias reglas de juego. La representatividad, que es su corazón, ¿no? El núcleo central no existe, porque aquí lo que vemos es, que están involucrados intereses económicos. Ya algún teórico decía, ¿no? O sea, todo el sistema económico colonizando al sistema político, y no solo de grupos económicos legales, son de grupos económicos ilegales, que además trabajan con grupos económicos legales. Es decir, estamos hablando que el capital criminal, hay que decirlo así, porque se dice las organizaciones criminales como que están aparte del capital criminal. O sea, ya se han fusionado. Sí, el capital está funcionando de manera criminal y hay economías legales fusionadas con economías ilegales. Así está funcionando y no en el país, ¿verdad? Y entonces es como que ahí se decide, ¿no es cierto? Y antes se decidía financiando, ahora es interfiriendo con estos hechos terroríficos, ¿no? ¿Verdad? Entonces, terroríficas, esa es la palabra. Claro, es de terror. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué hace ahí el sistema electoral? Cada vez llegamos a las elecciones, esta es extraordinaria, pero llegamos sin haber topado, siquiera pensado en cómo está funcionando el sistema. Y como que nos olvidamos, criticamos, vamos a la otra y vamos a la otra y seguimos. Y entonces, ya más allá de los candidatos, ¿no? O sea, que a veces se pone énfasis en las personas. No, está funcionando mal la institución, para mí. Y a mí eso me lleva a preguntar, digamos, la violencia ha dejado en segundo plano, la inseguridad también, a flagelos graves, sociales, ¿no? Que al final del día ni siquiera, pienso yo, están en el imaginario de ayer, por ejemplo, vimos a los candidatos, ¿no? A mí el eje social me dejó mucho que desear, 3 preguntas, no hubo mucha sustancia, en general no la hubo, pero digamos en esto en particular parecería ser que la seguridad y la violencia es lo único y lo último, cuando en realidad hay otros flagelos muy graves que van de la mano, además, ¿no? ¿Qué decir de esto? ¿Qué está sucediendo frente a esta situación tan importante? El bienestar social, la dignidad de las personas, ¿no? Los derechos vulnerados. A ver, yo pienso que esta elección particularmente gira en torno al tema de la violencia, porque estamos viviendo eso. O sea, de hecho es así. El problema es que se quiere separar esto que estamos viviendo de todo el contexto que la vincula con un montón de causas dentro de lo que está fundamentalmente lo que tú dices. Es decir, no puede entenderse el tema de la violencia sin entender el tema de la terrible crisis social, yo diría cultural y política, pero básicamente social. Es decir, yo ponía en un tuit ahí, ¿cómo se puede entender la violencia y hablar de dar respuesta a la violencia si no se topa las profundas desigualdades sociales? Y no digo solo a nivel económico, digo
que hay un empobrecimiento económico, hay un empobrecimiento cultural, simbólico, y no se habla de eso, ¿verdad? Y uno, cuando mira el desate de violencia, y además esto ya lo trabajan muchos teóricos, en el caso, por ejemplo, terrible de Fernando Villavicencio, yo ponía, y digo de él, porque hay muchos otros, ¿no? O sea, se ve un lado de la víctima, y entonces se hace el escándalo en ese lado, que es correcto, ¿no? O sea, asombrarnos de eso. Pero hay otro lado, que es el que no se ve, y que tendríamos que ver. O sea, yo decía, hay ahí dos víctimas. Hay una víctima que es Fernando Villavicencio y hay la víctima que murió en flagrancia. Porque son nuestros jóvenes, es decir, cientos de jóvenes empobrecidos, que se les ha robado el futuro, que no tienen posibilidad de nada, lanzados al capital criminal, porque ni siquiera es un problema de opción. La gente dice, no, pero tiene otra opción. A veces les obliga, ¿verdad? Sí, por ejemplo, pensemos en Esmeraldas, y son nuestros hijos, que han sido asesinados en las cárceles, en las calles, y es como, entonces yo digo, esta misma énfasis que ponen a la violencia mirado solo un lado, ¿no es cierto?, para generar terror y miedo en la población, para que la población a su vez diga, lo que aquí sea, vamos a resolver esto de la única manera que parece que se puede resolver, porque se olvida de analizar toda esta complejidad social, ¿verdad? Y entonces la mano dura, que hablaron todos los candidatos ahí, casi todos, ¿no? O sea, la mano dura y casi más o menos aquí, policías, a mí me preocupa cuando dicen, vamos a fortalecer a la policía y a las Fuerzas Armadas, pero una policía que está absolutamente atravesada por la corrupción y la violencia y el narcotráfico, ¿y cómo fortalezco eso? O sea, ¿qué pasa aquí, verdad? Entonces, a mí me parece que además digo, ¿a quién le interesa que la sociedad se llene de miedo? ¿Sí? Porque ahí yo siempre, ¿a quién interesa esto? Y en base a qué perspectiva de seguridad se está generando esto. O sea, ¿cuál es la seguridad que quieren imponer? ¿No es cierto? O sea, y esa misma visión es a quién favorece también la muerte de Fernando Villavicencio, ¿no? Es la pregunta que también uno debería hacerse. Eso tiene que investigarse, porque ahí hay mucho, que analizar, pero el tema social no entiendo cómo no se analiza, si esa es la causa fundamental. O sea, no existiría crimen organizado si no podría enraizarse en la sociedad. Estaba escuchando antes de entrar este caso de esto que le pateaban a esta persona y con una canción, ¿verdad? Exacto. Y me acordaba de hace poco tiempo pasó que un chico robó un celular de uno que habían matado y luego al chico le encontraron muerto y la gente festejaba. El problema es que cuando esto comienza a estar en la sociedad, ¿no es cierto? Y la sociedad se pone así, y ya no hay un límite, uno dice, es bien grave cuando la sociedad comienza a volverse violenta, a aceptar la violencia y a pedir más violencia. ¿Sí? Y eso tiene que ver con una angustia, ¿no es cierto?, que no se resuelve con más policías ni con más militares, sino se resuelve atacando las causas estructurales de la violencia, ¿no es cierto?, analizando cómo funciona el capital criminal. El capital ahora es un capital mafioso. Así funciona, ¿no es cierto? O sea, hay cifras de dónde se mueve más dinero ahora. Narcotráfico ya está quedando corto al tráfico de personas, al tráfico de órganos, ¿verdad? Es decir, y otra cosa que no se ve, ¿no es cierto? Se ve esa violencia, si se dice la simbólica, ¿no? La que nos muestran los medios y todo. No se ve, no se analiza la estructural, pero yo digo, se ve a los mafiosos que están en las cárceles, a los sicarios y todo esto. ¿Y por qué? ¿Dónde se lava esta plata? Para que funcione todo el ciclo. ¿Dónde se lava? ¿Por qué no se habla de eso? ¿Por qué nadie habla? Porque si no hubiese dónde circular ese dinero sería complicado. Y aquí lo hemos hablado y hemos dicho con claridad, exacto, ¿no? Que se necesita un sistema financiero para poder blanquear el capital. Y eso no es solo aquí. O sea, eso está en la gran financista BlackRock. O sea, la gran financista mundial se lava todo y no les importa de dónde viene el dinero, ¿no es cierto? No les importa qué tan sucio y qué tan manchado de sangre está. Entonces, si uno no ve unos, bueno, sería pedir mucho, ¿no? Unos candidatos a la presidencia que digan, bueno, o sea, no pueden saber de todo, pero tienen que tener asesores. O sea, vamos a tratar, hay que dar respuesta inmediata, sí. Pero no solo eso, o sea, hay que dar respuestas a mediano plazo y sobre todo esas respuestas estructurales, o sea, comenzar a atacar el problema desde las causas estructurales. Y eso tiene que ver con la política social, ¿no? Porque ahí se desata una violencia por empobrecimiento, falta de educación, falta de salud. Yo digo desde falta de
básico, no tienen ni siquiera ganas de vivir, o sea, se perdió el futuro, o sea, ¿qué quieren? Y son nuestros hijos, o sea, porque aquí la gente, cuando hay masacres carcelarias, ¿qué masacren a los delincuentes? Por Dios, o sea, ¿de qué está lleno las cárceles? Bueno, ya va a venir un antropólogo que conoce muy bien de esto, pero yo que estuve cerca de eso, sí está lleno de... Son niños, o sea, la mayor población está entre los 18 y 25 años, son niños. Recién salidos de la adolescencia. Natalia, ¿qué perspectivas entonces hay con todo lo que hemos dicho? Es decir, unas elecciones que finalmente son más el cumplimiento de formalidades que otra cosa, una población pesimista, asustada, desinformada, porque creo que muy pocos votantes votarán convencidos y digamos alineados con el programa político del candidato. ¿Qué esperamos de quien gane? Porque gane quien gane, puede ganar la derecha, puede ganar una postura más de centro, puede ganar una postura más progresista, pero gane quien gane en este año y medio que se viene, ¿qué podemos esperar los ecuatorianos que se logre hacer? ¿O es echar más tierra a la tumba en la que se ha convertido el Ecuador? A ver, yo nunca he apostado mucho digamos, al Estado por fuera de la sociedad, o sea, así como un aparato, o sea, no creo en eso. Yo creo que hay que fortalecer las organizaciones sociales, es decir, desde eso, ¿no? Yo pienso, los barrios, por ejemplo, ¿no? O sea, que se fortalezcan, que se haga trabajos con los jóvenes, o sea, es difícil, es un momento tan complicado. Y de estos señores, ¿qué esperaría? Y esta señora, ¿no? ¿Qué esperaría? O sea, esto que voy a decir es difícil, pero uno tiene que... Desde a varios lados oigo de las treguas, ¿no? He oído a unos candidatos, ahora le oí al expresidente. Y a ese nivel, ¿no? A ese nivel de la clase política, yo creo que es lo que deberíamos exigir. O sea, miren, o sea, un rato, ¿no? O sea, por Dios, paren los intereses, o sea, corporativos, personales, o sea, tratemos de ver, ¿no? Ahora, ahí el problema es que yo no creo que a ciertos candidatos les interese, porque hay también un negocio de la violencia. O sea, a mí me parece que el candidato que tiene negocios de la seguridad, o sea, es como raro, ¿no? Es extraño, ¿verdad? Para mí. Claro. Pero, digamos, apelaría a todos, ¿no? O al menos yo decía, siempre pensando, porque siempre creo que el del centro hacia la izquierda, no quiero perder esas esperanzas de que hay mayor sensibilidad, ¿no? No quiero perder esas esperanzas. Yo decía, al menos ese sector, o sea, debería decir, bueno, o sea, nosotros paremos por un momento nuestras diferencias, ¿no? Para poder enfrentar esto. O sea, porque lo otro es, hemos pasado 4 años 2 años, bueno, con nosotros. Es que es ya demencial lo que está pasando en el país. Y es mucho más grave que México, digo yo, por una razón. Y pensaba esto desde antes. México es grande. O sea, hay como espacio para mover. El Ecuador es tan pequeñito, ¿no? O sea, que no hay ni siquiera cómo hacer separaciones. O sea, yo decía, aquí comienza esto y se toma el país, pues. ¿Verdad? Pero creo que, no sé, hay incluso propuestas de que la gente se asusta, ¿no? Porque además creo que hay una especie de imaginario que se va creando bien básico y mediocre, como no hay que hablar con nadie, ¿no? O sea, nosotros, voy a decir, hay una experiencia en América Latina, ¿no? Yo creo que deberíamos ver esas experiencias de América Latina y ver qué nos sirve como país para poder ir saliendo de esto. Primero debería yo decir, paren un poco las peleas, ¿no? O sea, que muestren en los hechos lo que están diciendo, en una actitud. Están diciendo que hay que ir hacia paz. Y veo que desde varios sectores están llamando, ¿no? Ya, desde varios sectores político-ideológicos. Ya, pues. Yo creo que la sociedad debería exigirles eso. O sea, paren un poco sus disputas y tratemos de estos año y medio, ¿no? Que tampoco se va a hacer mucho, pero al menos esto. A mí lo que me preocupa de todo esto, y coincido que a ratos como que las organizaciones y los movimientos sociales tienen un papel preponderante en estos temas, pero el miedo nos gana, ¿no?
Y al final no hay acuerdos mínimos, no tenemos una agenda, no he visto, tal vez esté equivocado, pero no he visto sentarnos a exigir, ¿no? Un mínimo después de todo lo que ha sucedido, por ejemplo, como sociedad civil, como movimientos sociales, a decir, bueno, lo que tú dices, paren y esperamos esto de ustedes, ¿no? Como un mínimo aceptable. Es algo que no... Yo más bien ahí apelaría más a la sociedad en sus distintas organizaciones. Debería la sociedad civil intentar lo que tú dices, o sea, nosotros, ya para no decir los otros. Uno, o sea, universidades, sindicatos, colegios profesionales, pequeños empresarios, o sea, decir, bueno, vamos a hacer un gran acuerdo, ¿no? Y empezar diciendo, por favor, paren, provocar la violencia contra... Es decir, esto que está pasando con los que les cogen, ¿no? Es más violencia. O sea, las cárceles tendrían que, si no vamos por el tema de abolir las cárceles, que es mi postura, al menos, bueno, vamos a una verdadera rehabilitación. Las cárceles son centros de generación de violencia. Entonces digo, ahí llamaría yo más bien a la sociedad en sus organizaciones civiles totales. Gracias, Natalia, te queremos dar las gracias por habernos dado luces en este tema. Ya tenemos en la línea a Jorge Núñez desde Cuenca para poder ampliar y profundizar más la discusión sobre el lamentable panorama que estamos viviendo, no solo en lo político, sino en lo social también en el Ecuador. Así que yo les agradezco y escucho a... Te tendremos en una próxima gracias. oportunidad. Ya, Muy pues, amable. buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Ya volvemos con Humanizándonos. ¡Atención, oyentes! ¿Te preocupa la defensa de la tierra y la biodiversidad? Entonces no te pierdas Voces desde la Tierra, una serie de podcast realizada por el colectivo agroecológico del Ecuador. Voces desde la Tierra es parte de la lucha por la defensa de nuestra biodiversidad a través de prácticas agroecológicas y solidarias que caminen hacia la soberanía alimentaria en el Ecuador y la región. Todos los lunes a las 6 de la tarde por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM y 8 de la noche por Cultura FM 100.9. Únete a la lucha por la defensa de nuestro territorio y la biodiversidad. Escucha Voces desde la Tierra. Esto es Humanizándonos. Continuamos. Y nuestra siguiente y segunda entrevista es con Jorge Núñez, con quien vamos a poner la mirada en la realidad ecuatoriana, sobre todo alrededor del tema de la violencia. No solamente la violencia política, sino también la violencia social, la violencia carcelaria, entre otras formas de violencia que se han desatado los últimos años en el Ecuador. Jorge Núñez es doctor en antropología, cofundador de Caleidos, etnografía interdisciplinaria, justamente un espacio en la Universidad de Cuenca, codirector del Observatorio de Prisiones, profesor visitante de la Universidad de Oslo, es investigador, cientista social y articulista que escribe sobre el sistema carcelario, prácticas policiales y situación social y violencia en Ecuador y en América Latina. Queremos agradecerte, Jorge, la deferencia de poder aceptar la entrevista, y querríamos empezar preguntándote justamente esto. La palabra que está en boca de todo el mundo ahora es violencia. Hay violencia social, hay violencia en las cárceles, hay violencia política, hay violencia simbólica, hay muchas formas de violencia en el Ecuador. Jorge, ¿cómo es que hemos llegado a esto en una especie de un tobogán rapidísimo, sobre todo en los últimos años? Muy buenas noches, Hernán. Muy buenas noches, Sibel. No sé si me escuchan bien. Sí, te escuchamos muy bien. Adelante, Jorge. Sí, bueno, ¿cómo hemos llegado a esta situación tan crítica, a la crisis de inseguridad, pero también a estas formas de violencia? Mi impresión es que cada vez es más difícil
usar una tipología aceptable para distinguir la violencia. Es decir, el asesinato de políticos en este momento es violencia política o es violencia criminal. En la entrevista anterior precisamente estábamos hablando. No podemos desconocer la relación entre las violencias que estamos viviendo y, por ejemplo, el extractivismo. No podemos... entonces creo que en este momento lo que necesitamos es, sino nuevos conceptos, nuevos acercamientos para ver cómo todas unas violencias que antes las llamábamos estructurales, institucionales, interpersonales, debido a la destrucción absoluta del tejido social y el tejido ecológico, en este momento dichas tipologías no hacen mucho sentido. Es decir, si tú me preguntas a mí, hablaban en el programa ustedes sobre el linchamiento de esta persona al son de una canción, digamos, ¿cómo llegamos a un tipo de brutalidad así? Yo creo que debemos empezar a reflexionar sobre cómo llegamos a las condiciones en que la sobrevivencia de las personas es lo que realmente se percibe en el día a día. Es decir, yo no creo que en este momento estamos deliberando sobre cómo gobernarnos colectivamente, pero la gente está en esa zona gris, ¿no es cierto? Que Philippe Bourdieu, siguiendo a Giorgio Agamben y otros pensadores, decía, la zona gris es aquella zona en donde los imperativos morales ya no están operando, en donde la gente asume que todo lo que está haciendo es por su supervivencia y en donde realmente no tenemos un mínimo de tejido social que nos permita ver la brutalidad en la que hemos llegado. Eso te diría, creo que tenemos un problema en este momento de qué entendemos por violencia precisamente y qué tipo de violencia estamos enfrentando. Jorge, buenas tardes. Qué gusto tenerle otra vez en esta mesa de trabajo. Yo leía con mucha atención este artículo que usted escribió en The Guardian. En Ecuador un candidato presidencial fue asesinado. La tragedia es que nadie se sorprendió. Eso dice su artículo. Y una de las cosas que me quedó resonando en el artículo, muy bien trazado, por cierto, es que usted comenta, ¿no?, que en nuestro país, de hecho, hay una espiral de asesinatos y de violencia en la que estamos entrampados, y que si bien es interesante o es posible, ¿no?, salir de esta narcopesadilla, los augurios no son buenos. Y ahí preguntarle por qué no son buenos. ¿Qué ve usted que no está pasando? Y esto concatenar también con el debate de ayer. ¿Qué vio en los candidatos respecto a lo que hoy por hoy nos concita, nos llama y no nos deja dormir, ¿no es cierto? La violencia, inusitada violencia que estamos viviendo y que, como usted bien comenta, ha trastocado la sociedad, nuestro tejido social. Yo creo que lo que debemos ver es, a mí sobre todo del debate, que no lo vi completo, pero todas las partes que logré ver, es cuando se habla en el tema seguridad, que es la sección que vi, no se entiende que la violencia que estamos viviendo es por las cárceles. Más bien se trata de decir que la cárcel es la solución. O sea, incluso en teoría política, y cuando pensamos la relación entre la cárcel y la democracia, la cárcel es la negación de la democracia. El problema que estamos viviendo es que la cárcel se ha convertido en el modelo en el cual las ciudades están viviendo, los barrios están viviendo. Y me refiero a esto en forma literal, es decir, se están tratando barrios enteros, ciudades enteras, como los momentos más violentos de una cárcel, de un pabellón, en donde uno no puede salir si no es parte de la banda, donde uno está en peligro si no es parte de un grupo armado. Entonces yo creo que a mí lo que me dejó el debate fue una desazón de nadie está hablando de abolicionismo de forma seria, y de la forma en la que la cárcel ecuatoriana ha producido la violencia en los últimos años. Yo recuerdo, y que esa violencia solo se soluciona con más democracia. Y les puedo dar un ejemplo empírico, etnográfico. Cuando yo trabajé en la cárcel del penal García Moreno en 2004, veníamos de un periodo muy violento, no tan violento como el que vivimos ahora, pero muy violento, con bastantes muertes cuando había motines, con bastantes problemas. La única forma de desmontar a las bandas en ese tiempo
fue la creación de comités de internos y crear sistemas de elecciones de esos internos y abrir la cárcel. La cárcel se abrió a las organizaciones de derechos humanos, a las colectivas feministas. La cárcel, por ejemplo, el penal García Moreno tenía una relación orgánica con el mercado de San Roque. La gente podía traer sus productos, venderlos. Había 3 días de visita. Esos días de visita eran los que permitían vender y tener un poco de comercio. Entonces la gente buscaba tener la cárcel pacífica. Es decir, algo de lo que yo documenté en mi primer libro es cuáles son los mecanismos cotidianos para controlar y reducir la violencia. Esos mecanismos cotidianos de controlar y reducir la violencia fueron destruidos dentro de las cárceles y posteriormente esa violencia de las cárceles es la que rebasa y empieza a colonizar la vida política y empieza a colonizar también la vida de los barrios y de los barrios precisamente de las personas que menos recursos tienen. Ahora, Jorge, está claro que hay también en los hechos de violencia de la cárcel una intencionalidad clara por parte de autoridades que ahora ya, inclusive en un último allanamiento, varias autoridades, incluyendo directores de cárceles, aparecen justamente como los gestores del ingreso, por ejemplo, de armamento en las cárceles, la existencia de equipos de telecomunicaciones sin ningún problema, toda una serie de digamos, jerarquías al interior de las cárceles para disponer de facilidades en algunos casos y no disponer de nada en el otro, y por supuesto un gran negocio también. Se hablaba de $70,000 por mes, que sería lo que algunos sectores organizados de determinados grupos delincuenciales estarían obteniendo. Sin embargo, cuando hay las masacres, quienes mueren son los internos. Cuando hay las masacres, quienes están en riesgo su vida son los guías penitenciarios. Había un reportaje de GK donde un guía penitenciario narraba que simplemente la policía les ponía candado cuando habían motines y los guías estaban adentro y punto. Y si morían como morían los internos, mala suerte nomás, pero entraban después las Fuerzas Armadas o la policía cuando ya se había dado la masacre. Hay una estrategia intencionada, Jorge, para convertir a los presos en chivos expiatorios de todos los males de la sociedad, como podría decir René Girard. ¿Podría repetirme la última parte de la pregunta? No la escuché. Sí, claro. Yo decía, hay una estrategia intencional por parte de las autoridades, entre comillas, de parte de sectores policiales que están infiltrados también por la delincuencia, para convertir a los internos de las cárceles, a las personas privadas de libertad, en chivos expiatorios y poder así de alguna manera desviar la atención sobre la enorme corrupción que hay en el sector. ¿Escuchas? Sí, sí, bueno, sí, adelante. Mira, yo lo que puedo observar y lo que he venido estudiando en los últimos años, lo que se ve es cuando se encarga la policía a las cárceles, la policía básicamente lo que hace es permitir a las bandas que adquieran poder a cambio de información de inteligencia criminal, inteligencia antinarcóticos sobre todo. Entonces lo que hubo es una irresponsabilidad del Estado en decirles, porque lo que reclutaron fueron a los líderes de las bandas, o sea, este señor Fito era un informante de la policía, básicamente delatando a las otras bandas y las otras bandas igual. Entonces se creó un mercado básicamente de delaciones que después generó este tipo de venganzas que se fueron extendiendo a propósito del mercado de la cocaína. Eso fue una de las cosas de las que vemos que el Estado tiene completa responsabilidad en la gestión penitenciaria. Creo también que al Estado, en términos ya de intencionalidad, lo que vemos es que el Estado deja morir a la gente dentro de las cárceles. O sea, desde el Observatorio de Prisiones, pero esto también lo ha dicho mucho la Alianza contra las Prisiones, de la que Caleidos también es parte, lo que observamos es que existen los motines, existen los amotinamientos y la policía simplemente no se queda afuera, muchas veces 7 horas, a veces días, y deja a toda la población penitenciaria a manos del conflicto que tienen estas bandas.
Entonces, yo creo que lo que sí hay es una responsabilidad política y jurídica por parte del Estado, en términos de ver a la población penitenciaria como gente desechable. Es decir, gente que puede morir o gente que no merece ser rescatada. Nosotros hemos recibido una y otra vez alertas desde adentro de que están metiéndose a los pabellones, de que va a haber una masacre. Las masacres se saben 3 días antes y el SNAI no hace nada. Entonces, en ese sentido, para mí lo que hay es básicamente una actitud del Estado que otros sociólogos en el Ecuador le han llamado necropolítica. Es decir, de dejar morir, de percibir a esta población como desechable, y que esto se ha extendido también a la sociedad civil. Jorge, yo tengo una pregunta que me parece importante y sin el afán de alarmar, pero ¿qué podemos esperar tras las amenazas que, digamos, los choneros han emitido en varios videos, en donde temen por la seguridad y la vida de alias Fito, ¿no? Y ponen, ¿no? De alguna manera acento en varias masacres, en que van a haber muertos. Frente a esta situación, frente a la inacción del gobierno, frente a lo que estamos viviendo, ¿es preocupante esta amenaza? Digamos, tenemos que tomar recaudos. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar frente a esto? Sí, es extremadamente preocupante. Es extremadamente preocupante porque básicamente el país está viviendo la zozobra y la vulneración que viven las poblaciones prisioneras dentro de las cárceles, que están sometidas a los designios y a lo que decidan estas bandas. En este momento, lo que deberíamos tratar de entender es por qué después de del asesinato de un político de muy alto perfil, se decide hacer el traspaso de este capo, este líder, este jefe de una banda. ¿Por qué no se lo hizo 2 años antes? Uh-huh. Es decir, ¿por qué generar todo este caos? Y ahí sí vienen algunas preguntas que debemos también entender técnicamente cuáles son las decisiones. Recordemos que el SNAI acaba de cambiar de la policía a un director de inteligencia, pero de los militares. Es decir, es una decisión esta de una nueva institución de las fuerzas del orden, en este caso de los militares, de hacer esto, porque la policía no lo hizo durante 2 años. Y si no es eso, ¿cuáles son las razones? Y empezar a debatir y entender, porque eso sí debemos ser súper claros. Las decisiones que toman el SNAI están afectando a barrios enteros, a ciudades enteras y a la sociedad en general. Entonces, yo sí creo que es extremadamente grave la respuesta que hemos visto, pero igual, o sea, en este momento yo creo que cómo desescalamos la situación. Uh-huh. No es con más violencia. Yo no creo en estas salidas al tipo heroicas. La violencia no se reduce con más violencia. Así es. Y el poder de estas mafias no se reduce combatiéndolas con más violencia. Es decir, lo que debemos desarticular son los mecanismos por los cuales estas mafias tienen tanto poder. Uno de esos es el mecanismo de inteligencia policial, pero otro de esos son sus conexiones con los partidos políticos, con los actores políticos. Es decir, cada vez, lo que conversábamos al inicio, uh-huh, es más difícil identificar qué es una banda criminal y qué es un grupo político. ¿Cómo tienen tantas conexiones? Acá, sobre todo a Europa, donde está llegando la cocaína, porque recordemos que el mercado de la droga está cambiando, ¿no es cierto? Estados Unidos en este momento tiene un problema mucho más grande con el fentanilo. Las rutas de cocaína que se están construyendo son hacia Europa, vienen a Holanda, vienen acá a Noruega, ya han llegado 2 toneladas recientemente, llegan a Bélgica. Entonces, yo creo que también hay un cambio ahí de las rutas, y las rutas que están constituyéndose en este momento son rutas que necesitan de élites económicas, que son las que controlan los puertos. Así es. Entonces, yo creo que hay que empezar a preguntarnos esas preguntas. Es como, ¿quién está atrás
de la reconfiguración del mercado de la cocaína y sobre todo la construcción de rutas. Yo creo que en Ecuador hay algunas evidencias de que son gente de mucho poder. Así es, Jorge. Sí, nos has dado muchas ideas importantes alrededor de este tema, de la complejidad de este tema. Queremos agradecerte. Vamos a tenerte con toda seguridad en un próximo programa. Este es un tema del que no vamos a dejar de hablar, del que no hay que dejar de hablar. Además, más aún en una sociedad que, como ya lo hemos dicho, está cada vez más erizada, cada vez más asustada al mismo tiempo, y cuando las personas están asustadas, realmente es muy fácil que ingresen también a la espiral de violencia ellas mismas en calidad de victimarios. Queremos agradecerte, te mandamos un abrazo desde Quito y te tendremos en una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y lamento que la conexión estuvo un poco mala. No hay problema. Buenas tardes. La próxima estaremos mejor. Buenas tardes. Hablamos ahora, entre miedos y medios. Bueno, y terminamos, el tiempo se ha pasado rapidísimo, terminamos de una manera bastante acelerada esta última sección. Queremos simplemente comentar sobre las especulaciones que se dieron luego del asesinato de Fernando Villavicencio. Varios portales periodísticos, varios periodistas, estamos hablando de, entre ellos, de, por ejemplo, el señor Emilio Palacio, el señor Carlos Gijón, el portal La Historia Ecuador, el portal La Data, el periodista Carlos Vera, varios de ellos, o todos ellos y algunos más. Nosotros entendemos que tal vez producto de la indignación, de la rabia, del dolor de haber perdido a alguien a quien estimaban, un amigo, un cercano, estén, digamos, un poco sueltos de lengua. Pero lo que no es admisible en este país es que periodistas digan dos cosas, y esto es lo que han hecho muchos de ellos. Una, inmediatamente, sin que exista todavía, esté recién iniciándose una investigación a fondo sobre quiénes fueron los que finalmente mandaron a matar a Fernando Villavicencio, culpabilizar a algún actor político en particular. Yo en redes sociales he rechazado abiertamente a través de tweets esta postura que no hace sino confundir más a la ciudadanía y no hace sino desinformar más aún. Ellos son periodistas, no pueden especular ni aún en momentos de dolor y de momentos de rabia como los que seguramente han tenido. Y segundo, creo que hay una ruin utilización de la muerte del señor Fernando Villavicencio cuando varios de ellos están induciendo a que ahora la gente vote por una determinada lista. Me parece que no va por ahí la cosa. Creo que todo el Ecuador, todo el país está pidiendo justicia, está pidiendo verdad, está pidiendo reparación para los familiares y para las personas cercanas a Fernando Villavicencio. En eso todos estamos de acuerdo, pero no podemos utilizar, manipular burdamente este caso para poder finalmente hacer politiquería, menos aún si se trata de periodistas con cierto nivel de credibilidad entre algunas personas. Así que con este comentario, Sibel, queremos cerrar este programa. En una próxima ocasión profundizaremos más nuestro análisis. Así es, y les damos nuestras gracias por escucharnos y nos vemos el próximo lunes aquí en Humanizándonos. Buenas